Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como cada miércoles, la Mesa Redonda analiza un tema de interés nacional. Este, sin duda, es uno de los más comentados, de los más buscados como noticia por nuestro pueblo y también en otras partes del mundo en las últimas semanas. La nueva ley de inversión extranjera que se pondrá en vigor a partir del próximo mes de junio y que nosotros estaremos analizando hoy en nuestra Mesa Redonda con detalles sobre los principios de esta ley, los principales elementos que contiene y por supuesto mañana estaremos con ustedes también respondiendo las opiniones, las interrogantes que pueda tener nuestro pueblo. Me place mucho que esté acompañándonos esta tarde aquí en esta Mesa Redonda el compañero Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de nuestro país, la compañera Samira Marín Triana, viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el compañero Vladimir Requeiro, director de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios, y la compañera Marlié León Simón, secretaria jurídica del Banco Central de Cuba. Invitados en el estudio, comparten con nosotros compañeros del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, principales responsables también de la implementación práctica de esta ley aprobada por nuestro Parlamento el 29 de marzo pasado. Acompáñenos entonces en los próximos 55 minutos de programa para conocer más sobre esta importante legislación. Bueno, antes de entrar en el tema de esta importante mesa redonda, quiero decir que en las horas de la tarde de este miércoles falleció Conrado Marrero, uno de los grandes ídolos del béisbol cubano, casi a la edad de 103 años, una de las glorias del deporte nacional, que no solo brindó su talento en los terrenos deportivos, sino que además acompañó durante mucho tiempo la formación de peloteros y profesionales del béisbol en nuestro país después del triunfo de la revolución. A Conrado Marrero, nuestro entrañable recuerdo y por supuesto a su familia el pésame también de la Mesa Redonda y de toda la afición cubana. Una noticia triste con la que comenzamos esta Mesa Redonda, pero sin duda hay que mencionar a ese gigante que fue Conrado Marrero. Quiero entonces entrar en detalles de lo que va a ser esta ley de la inversión extranjera que estará vigente a partir del próximo mes de junio. Yo les recuerdo que está disponible desde este minuto el teléfono de Radio Rebelde, ustedes lo tienen ahí en pantalla, para si quieren hacernos llegar sus opiniones o interrogantes a lo largo del programa de hoy. Comienzo con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de nuestro país. Malmierca, ¿qué necesidades y qué premisas llevaron a la nación a aprobar esta nueva ley de inversión extranjera y cuáles son los principios generales que tiene esta ley? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Nosotros pensamos que la ley es necesaria porque estamos en otro momento del desarrollo de nuestra economía y la ley la tenemos que ver como una parte integrante del proceso de actualización de nuestro modelo económico y del proceso de implementación de los lineamientos que aprobó el sexto Congreso del Partido y nuestro Parlamento después de una amplia discusión con nuestro pueblo. Lo primero que hay que decir, y creo que esto es importante, porque la ley, aunque es un tema económico, tiene cierta implicación política, es que no estamos abandonando el camino socialista para nada. O sea, lo que estamos es fortaleciendo el papel que la inversión extranjera va a jugar en este proceso de desarrollo económico de nuestro país. O sea, no estamos volviendo al pasado de la neorrepública, no estamos volviendo a las etapas esas en que el país se vendía a las empresas norteamericanas. Ese no es el sentido de esta ley. Tenemos una necesidad que es objetiva. Nosotros, para que la economía crezca a unas tasas de crecimiento que nos permitan desarrollarla, necesitamos invertir más. La tasa de acumulación, como se le llama por los economistas, el proceso de acumulación de capital para ser invertido, en nuestro país está alrededor del 13% como promedio. Y se necesita que llegue a un nivel de más de 20% para que el Producto Interno Bruto pueda crecer, no sé, más de 5%, 7%. Nosotros hemos estado creciendo en los últimos años a tasas
alrededor del 3%. Y muchas veces se pregunta el cubano que si hay crecimiento, ¿por qué no se ve en el desarrollo? Bueno, precisamente por eso, porque hacen falta tasas más altas de crecimiento realmente. Exactamente. Para que es un complejo de factores, pero este es un factor fundamental. Si no hay un crecimiento dinámico, alto, no vamos a poder crecer económicamente desde el punto de vista del desarrollo. Y entonces no tenemos fuentes internas en el país, no hay cómo ahorrar dinero internamente para que la tasa de acumulación sea más alta. O sea, tenemos que acudir a fuentes externas, que puede ser por la vía del crédito, créditos de largo plazo, créditos en buenas condiciones, o puede ser también a través de la inversión extranjera directa. Entonces la ley viene en el sentido de fomentar esta entrada de capital al país, aumentar la tasa de acumulación y llegar entonces a crecimientos económicos que nos permitan el desarrollo. Nosotros estimamos que se requieren flujos de inversión extranjera directa anuales de alrededor de 2.000 millones de dólares para poder realmente crecer esta tasa de acumulación. ¿Significa esto que vamos a depender exclusivamente del capital extranjero para nuestro desarrollo? No. Los lineamientos dejan bien claro que la inversión extranjera será siempre un complemento a los esfuerzos que hace el país con sus propios recursos. Pero en algunos sectores, y después vamos a hablar de los temas de las políticas sectoriales que precedieron este análisis para dar lugar a la ley, vamos sí a tener un papel más importante de la inversión extranjera, así es como lo vemos. Todo esto hay que además contextualizarlo en la complejidad que tiene la vida de Cuba en el mundo. O sea, nosotros somos un país bloqueado económicamente por la mayor potencia, somos un país con deuda, con un riesgo desde el punto de vista financiero elevado, y todo eso hace que los inversionistas pues tengan determinadas restricciones, determinadas preocupaciones para venir aquí. Entonces, por esas causas, nosotros necesitamos potenciar el proceso de atracción del capital y tenemos que hacerlo con una ley que sea transparente, que sea clara, que sea atractiva, que ofrezca incentivos, y después los compañeros van a hablar de los incentivos en los distintos sectores. Lo otro que quería explicar es que hay 11 sectores que estamos priorizando en la política que dio origen a esta ley. ¿Cuáles son esos, ministro? Esos sectores son la agricultura y el sector forestal, la industria alimentaria, que de alguna manera está muy vinculada también con la agricultura, energía y minas, la industria azucarera, que sigue siendo una industria con un gran potencial en nuestro país, las industrias en sentido general, la ligera, la sideromecánica, la electrónica, la química, la industria farmacéutica y biotecnológica, que tiene determinadas ventajas comparativas por el desarrollo tecnológico que hemos alcanzado, el comercio mayorista, la salud, la construcción, el turismo y el transporte. Y queremos que a partir de las políticas sectoriales se deriven proyectos concretos. Nosotros queremos conformar una cartera de proyectos que ya tenga estudios de prefactibilidad, que tenga una serie de definiciones que nos permita avanzar con más rapidez en el proceso de aprobación de los distintos proyectos. Cuando estamos hablando del sector de la salud, ministro, no estamos hablando de los servicios que se le brindan a la población cubana. De ningún modo, porque eso está en la Constitución de nuestra República, bien determinado, que esos son servicios de carácter público. Y la ley lo refiere así también. O sea, se habla que en la salud, la educación y la defensa del país, los servicios en sí tienen que seguir siendo de carácter público y por lo tanto ahí la inversión extranjera no intervendría. Pero por poner el ejemplo de la salud, si hablamos de exportación de servicios de salud, que pueden ser aquí en el país, o sea, exportaciones turismo de salud en plaza, turismo de salud, o incluso exportaciones con otras características fuera de Cuba, pudiéramos aliarnos con algunas compañías extranjeras para promover este tipo de exportaciones. En fin, ¿qué buscamos con la inversión extranjera en sentido general? Tecnología, mercados,
no solo el capital. Y estamos buscando además encadenamientos productivos, que es una eficiencia grande de nuestra economía, el desarrollo de las infraestructuras, buscar una mejor matriz energética, porque nosotros dependemos mucho de la quema de combustibles fósiles y usamos poco la energía renovable y tenemos que ir transformando todo eso. En pocas palabras, tratar de integrar más nuestra economía. En este sentido, la política que se ha aprobado ya contiene la ley que se ha dado a conocer, pero además tiene otros elementos adicionales, como ha ocurrido con las últimas leyes aplicadas en el país. Sí, la política del gobierno es que toda ley debe salir con su reglamento. Un ejemplo claro es la ley 77, la anterior ley de inversión extranjera, que todavía está vigente hasta junio, cuando entre en vigor esta nueva. Nunca tuvo su reglamento. Eso trajo muchos problemas, porque entonces proliferaron una serie de otras decisiones ministeriales o de diversos tipos para tratar de suplir la ausencia de un elemento principal, que es el reglamento. Esta ley, que ya se publicó en Gaceta, la ley 118, está acompañada del decreto ley 324, que es el reglamento de la ley, perdón, un decreto, no un decreto ley, y varias resoluciones. Hay 2 resoluciones del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Hay también una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 2 resoluciones del Banco Central de Cuba que complementan el reglamento. O sea que la ley, cuando entre en vigor, tendrá todas las condiciones para funcionar desde el punto de vista jurídico, por ella misma y por estas normas complementarias. Este es un camino, ministro, que no es nuevo para Cuba. Es decir, ya desde mucho antes Cuba tenía leyes de inversión extranjera, ha estado durante décadas en este camino, y esto lo que hace es actualizar y flexibilizar aún más ese camino. Es correcto, y yo creo que de alguna manera también rectificar errores que cometimos en el pasado en el tratamiento de la inversión extranjera. Bueno, uno de los sectores que está entre los principales para la inversión extranjera y que fue el que abrió el camino también para esa senda en el país fue el del turismo. Informaciones recientes del ministro del Turismo, Manuel Marrero Cruz, con delegados al Congreso de la CTC, señalaba que el país hoy tiene 27 empresas mixtas en el turismo cubano y 61 contratos de administración y comercialización de hoteles, y el 46% del total de habitaciones que tiene el país pues están bajo esas modalidades de inversión extranjera. Uno de esos ejemplos de esas asociaciones importantes para el país es la que Cuba tiene con la hotelera española Iberostar. Con más de 100 hoteles en el mundo, el grupo español Iberostar apostó hace 2 décadas por el desarrollo turístico de la isla, donde está hoy en 9 instalaciones en La Habana, Varadero, Trinidad y en la Callería Norte de Villa Clara y Ciego de Ávila. Tenemos varios proyectos en cartera, en administración y en empresa mixta. Próximamente este año tenemos la reapertura del Iberostar Cayo Coco, en Cayo Coco con el grupo hotelero Cubanacán. El año que viene está ya en construcción el hotel en la bonita playa Pilar en Cayo Guillermo, y estamos desarrollando ya el proyecto ejecutivo de un maravilloso hotel en la playa de Ancón en Trinidad. A su producto turístico integra las bondades de cada región, como son su cultura, su naturaleza y su típica gastronomía. Con hoteles en ciudades patrimoniales como La Habana Vieja y Trinidad, Iberostar está también en los principales destinos de sol y playa, con la modalidad de todo incluido, de gran aceptación por el turismo familiar que desarrolla. Pero también, como parte de la segmentación a la cual apuntamos, está eventos y convenciones, que también lo hacemos en los hoteles de playa, no solamente en hoteles de ciudad como puede ser el Parque Central. La excelencia en los servicios y el trato personalizado son garantías de una buena ocupación y repitencia, explica la directora comercial de la cadena, que sitúa a Cuba entre sus principales destinos en el Caribe. Cuba dentro del Caribe es una isla mágica, y el interés por visitar Cuba está siempre presente en cualquier mercado de los que ahora mismo se mueven trayendo clientes al Caribe. Yo creo que esto va a continuar, este interés por Cuba va a continuar, y creo que también mercados que ahora mismo no trabajan el destino llegarán. Cuba tiene un potencial turístico impresionante.
Su belleza natural es única en el mundo, la cultura, el sentido hospitalario del pueblo cubano, la alta educación que existe en el país y sobre todo, y vuelvo a repetirlo, muy importante, el tema de la seguridad. El turista y el visitante de Cuba se siente como en casa, con la paz y la tranquilidad que hay en este país. En el 2013, los hoteles Iberostar Varadero y Gran Hotel Trinidad, con categoría de lujo, fueron seleccionados por la mayor web de viajes del mundo, TripAdvisor, entre los 25 mejores hoteles de la región. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y sin dudas este avesado empresario español decía características, hablaba de elementos que son bases, ministro, para potenciar esa presencia de la inversión extranjera en Cuba. Él hablaba de la seguridad, hablaba del nivel educacional que tiene nuestro pueblo, hablaba de otros elementos que un poco son contrarrestan esas cosas también que adversas tiene todo este intento de aumentar la presencia de la inversión extranjera en nuestro país. Ahora, hay elementos importantes en la ley que se ha aprobado y que yo creo que es bueno que lo podamos pues referir ahora aquí en nuestra mesa redonda. ¿Cuáles serían los principios generales de esta ley, los incentivos que de manera general se le ofrece a esa inversión extranjera para venir a nuestro país? Sí, la ley 118 establece una serie de temas, define una serie de cosas que son importantes para lograr este ambiente de claridad, de transparencia que atrae al inversionista extranjero. Primero, las garantías que se le ofrecen, después voy a hablar un poquito sobre las garantías. Define los sectores principales donde queremos trabajar, las modalidades en que se puede invertir, que no es una sola. A veces hablamos siempre de la empresa mixta, no todas son empresas mixtas, hay otro tipo de asociación. El régimen de autorización, porque en esta ley 118 se mantiene un elemento principal que tenía la ley 77, que es que cada negocio se analiza caso a caso y que cada negocio es aprobado por el gobierno. O sea, no hay una, digamos, libertad absoluta para venir y implantar aquí un negocio. No, nosotros queremos que estas asociaciones con capital extranjero nos sirvan para desarrollarnos. Entonces queremos que todo lo que hagamos esté en línea con nuestros planes de desarrollo. Entonces, define también la ley las normas relativas a la protección del medio ambiente, el uso de los recursos naturales y el tema de solución de conflictos. Y por último, los regímenes especiales. Ahí está el régimen bancario, está el de exportación e importación, el laboral, el tributario, que es muy importante porque en los incentivos, vamos a ver después, cuando hable el compañero del Ministerio de Finanzas y Precios, que muchas ventajas tributarias pues van a contribuir a atraer al capital extranjero. Usted señalaba elementos que se mantienen de la ley 77, pero hay cosas que se adicionan, que por eso hicieron necesario también una nueva ley. Exactamente. Hay un grupo de elementos que son las modificaciones principales que tiene la ley 118 respecto a la anterior ley 77. Uno es el estándar de compensación, o sea, algo que no ha ocurrido, pero que puede ocurrir si es por necesidad del Estado, tal y como establece la Constitución, es la posibilidad de expropiación. Nosotros le damos garantías al capital extranjero de no ser expropiado, pero puede haber determinadas razones muy específicas y muy extraordinarias que pueden llevar a la expropiación. Y si eso ocurre, tiene que haber indemnización. La ley 77 hablaba de previa indemnización como garantía en esos casos, y la ley 118 habla de debida indemnización. Es una corrección que tiene que ver también con lo que expresa la Constitución. La Constitución habla de debida indemnización, y entonces lo que estamos es hacer coincidir el término para que no viole preceptos constitucionales. Para que no esté en línea con la Constitución. Yo no soy abogado, pero bueno, muchos abogados trabajaron en el tema e insistieron en ese tipo de correcciones. Está el tema de las modalidades. Las modalidades que establecía la ley 77 se mantienen, pero se amplió el alcance del llamado contrato de asociación económica, que incluye
la administración productiva, la administración de servicios, la administración hotelera y los servicios profesionales. Que hasta ahora solo se había estado utilizando fundamentalmente en el ámbito de los hoteles. Sí, y que además se consideraban como asociaciones con capital extranjero, pero no estaban en la ley y no estaban legisladas, estaban simplemente contenidos en un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros que no tenía la fuerza legal suficiente para ello. En materia de comercio exterior, se dispone en la ley otorgar preferencias a la compra de productos nacionales, siempre y cuando haya la debida competitividad en estas ofertas. Es decir, que aunque la ley va dirigida a atraer esa inversión extranjera, pero protege la producción nacional siempre que sea competitiva. Exactamente, ellos tienen que adquirir una serie de productos, equipos, que si en el territorio nacional existen y se pueden adquirir de manera competitiva, bueno, pues vamos a darle preferencia a la producción nacional. Hay un nuevo capítulo en la ley 118 que se refiere al control, a las acciones de control al capital extranjero. Y esto no es gratuito, esto tiene mucho que ver con los problemas que tuvimos en el pasado con inversión extranjera, por falta de control, por no... Evitar la corrupción. Evitar la corrupción y evitar errores también, que a veces no es corrupción, pero se cometen errores en la administración y son cosas por las que hay que velar de manera permanente. La protección del medio ambiente, que ya se contemplaba en la anterior ley, aquí incorpora ese capítulo una serie de nuevos aspectos, sobre todo lo relativo a la innovación, a la tecnología. Y estamos previendo en la ley, y esto también es nuevo, y esto explica también el por qué la ley de inversión extranjera es parte de un proceso más amplio, que es la actualización de nuestro modelo económico. Se prevé el tratamiento que tendría la inversión extranjera en el momento que se unifique la moneda. Eso no se deja al libre albedrío, sino que está establecido en la ley. Está establecido aquí. Y por último, hay un procedimiento mucho más ágil para la aprobación de los negocios. Se supone que en un periodo menor a 2 meses, de unos 45 días, desde que las partes, porque hay una parte extranjera y una parte cubana, a nivel empresarial, presenten sus propuestas al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en una semana el MINSEX tiene que definir si es aceptable esa propuesta, si cumple con los requisitos, pasarlo a una comisión que se ha creado en una de estas disposiciones que el MISE aprobó como complemento a la ley, que es una comisión que va a asesorar al gobierno en la toma de decisiones, pero tiene que hacerlo en 15 días, y el gobierno por último tendría hasta 1 mes para tomar la decisión final sobre si se acepta o no la asociación con capital extranjero. Este es uno de los elementos que estaba, podríamos decir, como de las dificultades que tenía la otra ley, de la que más los inversionistas se quejaban. Yo creo que es parte también de los nuevos incentivos, de las nuevas facilidades, garantías que se le ofrecen a los inversionistas. ¿Qué otros elementos como garantía, como incentivo se le están ofreciendo? Hay otras garantías. La primera es la plena protección y seguridad que se le garantiza a los inversionistas extranjeros sobre el tema de la expropiación. O sea, tendría que ser una situación muy excepcional que esté recogida en la Constitución, y en esos casos, como ya explicamos, tendría debida indemnización. Otra garantía muy importante es la libre transferencia al exterior de los ingresos que se obtengan en el negocio. O sea, ahí se pueden obtener, por ejemplo, dividendos, o sea, ganancias, otros beneficios, salarios que reciban el personal extranjero. Todos esos recursos monetarios se pueden transferir de manera libre, quiere decir sin ningún impuesto, sin ningún gravamen, al exterior. Y eso es una garantía muy importante para los inversionistas. Los derechos de los inversionistas pueden ser transferidos, eso también se garantiza, se pueden transferir al Estado, se pueden transferir al socio, se pueden transferir incluso a un tercero, si se llega a un acuerdo sobre esto y el gobierno lo aprueba. La inversión extranjera va a tener, como ya hablamos, regímenes especiales, y muy especialmente el régimen especial de tributación, pues una garantía que se le da también a los inversionistas. Y cualquier beneficio que se le conceda en el momento de la aprobación del negocio a esa asociación económica internacional, pues va a tener
la garantía de que se mantendrá por el periodo que fue otorgado, sin cambios en ese sentido. Yo pienso, Randy, que la nueva ley y las normas complementarias que se han emitido no solo van a contribuir a atraer al capital extranjero con estos incentivos, con esta claridad en las reglas, con la transparencia, sino que nos van a permitir a nosotros internamente aprovechar ese capital y esa tecnología, los nuevos mercados que se nos abran para lograr lo que todos ansiamos, que es el desarrollo del país y avanzar en preservando siempre nuestra independencia, nuestra soberanía. Es un camino sin duda es necesario, imprescindible para el desarrollo económico del país, pero que tiene por sobre todas las cosas, como se decía, la preservación de nuestra soberanía y la búsqueda también de la confianza de ese inversor extranjero precisamente en nuestra economía y en nuestras regulaciones. Gracias, ministro. Gracias. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. La presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Felicitamos todos los unos con los otros, existentes con nosotros. Nunca el patriotismo ha sido tan alto. El patriotismo consciente que hoy alberga nuestro pueblo. Mesa Redonda, año 15. Bueno, uno de los elementos de la ley de inversión extranjera que sin dudas tiene más, pudiéramos decir, preguntas, más dudas en nuestra población, así lo hemos recibido a través de nuestros sitios web, es el que tiene que ver con el régimen laboral que la propia ley recoge y además las nuevas disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que complementan esta legislación. Me gustaría, viceministra Samera, que usted nos pudiera dar elementos precisamente de esas regulaciones aprobadas para el régimen laboral, qué elementos se destacan, cuáles son las cosas nuevas, podríamos decir, de la ley y las que mantiene de legislación anterior. Buenas noches, Randy. Yo quería comenzar resaltando de que el régimen laboral aprobado no es ajeno a los cambios que se están introduciendo con el objetivo de favorecer la inversión extranjera en Cuba. Pero es importante también señalar que se mantienen los principios que protegen los derechos de los trabajadores en Cuba. Dicho esto, la intención de mi exposición es precisamente explicar los aspectos fundamentales que tiene la resolución 16 de la que hablaba el ministro, que es una norma complementaria al Código y que está estableciendo el reglamento del régimen laboral para la inversión extranjera. Fundamentalmente vamos a tratar los aspectos relacionados con la formalización de las relaciones laborales, las funciones que tienen las entidades empleadoras y las empresas, la remuneración por el trabajo y finalmente las relaciones entre las empresas y las empleadoras. Como elemento fundamental yo quería señalar que se mantienen y son vigentes las legislaciones laborales en el país para todas las entidades de la inversión extranjera, en cuestiones relativas a la contratación, a la idoneidad demostrada, a la seguridad y salud en el trabajo, a la seguridad social, a los conflictos laborales, convenio colectivo de trabajo y reglamento interno. Es decir, la misma legislación laboral que existe para todos los sectores del país están vigentes en esos casos para la inversión extranjera. Exactamente. Y estos aspectos, como tú conoces, fueron ampliamente debatidos por los trabajadores y aprobados recientemente en el Código de Trabajo. Dicho esto, lo primero y lo más importante es que para formalizar cualquier relación de trabajo, los cubanos y los extranjeros residentes permanentemente en el país emiten su contrato y lo suscriben entre ellos y las empresas empleadoras. Ese es el primer elemento para la contratación y para la formalización de la relación laboral. Es decir, no hay una contratación directa con la inversión extranjera, sino uno se contrata la fuerza laboral con la empresa empleadora, la agencia empleadora.
Estas empresas empleadoras, es bueno recordar porque viene de la antigua regulación, que son aprobadas por el Ministerio de Trabajo a propuesta del Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Ahora, en el caso de los extranjeros no residentes en el país, están sujetos a todas las disposiciones de inmigración y extranjería y deben poseer el permiso de trabajo para comenzar a ejercer su trabajo dentro del país. Hay otro elemento que también es importante resaltar, que es que para establecer las funciones entre las empleadoras y las empresas, el reglamento establece, y voy a significar los aspectos fundamentales, es que la responsabilidad que tienen las empleadoras con aspectos como el reclutamiento de los trabajadores, como la selección de los mismos, el suministro a las empresas empleadoras, bajo el principio y recalco de la idoneidad demostrada. Ese es el principio para la selección. También las empleadoras tienen la obligación de pagar los salarios y sobre todo garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y de la seguridad social de los mismos y el disfrute de los mismos. Es un elemento fundamental que se incorpora, viene así, pero yo lo recalco porque es fundamental dentro de la responsabilidad de la empresa empleadora. Es decir, uno de los elementos que más ha resaltado desde la presentación de la ley ha sido el hecho del cambio de la condición de esa agencia o empresa empleadora, que pasa de ser una simple recaudadora a tener otras funciones mucho más de representación real de ese trabajador ante el inversionista extranjero. Exactamente, y sobre todo, repito, de proteger y que garantizar que disfruten esos derechos. Esa es fundamentalmente su responsabilidad. Ahora bien, en el caso de las empresas, estas vienen obligadas a pagar por el suministro de la fuerza de trabajo, a garantizar a los trabajadores los útiles, las herramientas, las condiciones de trabajo, cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo vigente, entre otros aspectos que recoge este cuerpo legal. Ahora, hay uno de los cambios que, como tú decías, es uno de los nuevos cambios que se introducen en la resolución nuestra, que está vinculado con la remuneración por el trabajo, a partir de que se paga teniendo en cuenta la complejidad de los cargos, las condiciones de trabajo, las formas de pago que se establezcan, que se apliquen en estas entidades y además el coeficiente que se fije y las cuantías del cobro por el suministro de fuerza de trabajo. Otro elemento que también es importante... Es decir, estamos hablando de que en este caso el salario no está bajo las mismas condiciones en las que hasta ahora se había tenido la inversión extranjera, sino que ahora hay una adecuación también a ese concepto de acuerdo a su producción, de acuerdo a la complejidad de lo que hace, usted deberá ganar. Sí, el cambio fundamental está precisamente en que la escala salarial única que se aplica en todo el país, en este caso es una referencia para determinar los cargos y la complejidad. Pero como repito, los elementos que se van a tener en cuenta y que se tienen en cuenta para el pago están vinculados con lo que ya les expliqué, que es un elemento, repito, novedoso. Y en este caso la agencia empleadora, la empresa empleadora, es la que actúa como negociadora ante la empresa extranjera para el tema de salario, además de las condiciones laborales. Ahora voy a explicarte cómo está dentro de las relaciones de trabajo que tienen las empresas empleadoras con la inversión. Sí, esto también es un elemento novedoso. Estas dos entidades acuerdan entre ellas cuál va a ser la cuantía para el cobro del pago del suministro de fuerza de trabajo. Esto es un aspecto novedoso porque hasta ahora estas cuantías se definían centralmente por el Ministerio de Trabajo. Ahora, hay que tener un grupo de aspectos en cuenta para evaluar, para llegar a ese consenso. Y la resolución recoge que tiene que tener tres aspectos fundamentales. El primero está relacionado con los salarios que se pagan por cargos similares en nuestra región geográfica. Otro tema es el salario que se devengan los trabajadores en Cuba. Y el tercero son los gastos que incurre la propia empleadora para suministrar esa fuerza de trabajo, teniendo en cuenta que tiene un proceso de selección, de reclutamiento, tiene obligaciones tributarias, entre otros aspectos que se tienen en cuenta. Yo también quería decir que para establecer las relaciones entre las empresas empleadoras, esto se hace a partir del contrato de suministro de fuerza de trabajo, que es un contrato que se hace por escrito entre las partes y contiene fundamentalmente la cantidad de trabajadores que necesita la empresa, contiene las obligaciones entre las partes, los cargos que necesitan desempeñar y cualquier otro aspecto que entre las partes se acuerde, teniendo en cuenta sobre todo y que no se oponga a la legislación vigente. Hay elementos que usted señalaba que tiene la responsabilidad esa empresa empleadora, que es la de la protección del trabajador y la búsqueda del más idóneo para ocupar
cada una de esas responsabilidades. Pero puede suceder que alguna de estas empresas, por X o Y razón, decida rescindir el contrato de uno de estos trabajadores. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué plantea la ley? Sí, la ley plantea que las empresas pueden devolver a la entidad empleadora los trabajadores que por causa justificada no cumplan con los requisitos y las exigencias de las mismas. Yo, en el contrato que te hablaba de suministro de fuerza de trabajo, uno de los aspectos que se tiene que tener en cuenta en ese contrato está justamente las causas para devolución de algún trabajador. Y a partir de esto, la empresa, tiene que indemnizar a la empleadora por esta devolución. Esta indemnización está vinculada con la cantidad de años de servicio que tenga el trabajador. Y a partir de ahí, entonces la entidad debe indemnizar desde 1 mes hasta 6 meses por la cual pago del servicio de suministro de fuerza de trabajo. Esta indemnización la usa y la emplea la entidad empleadora para pagar las garantías salariales de los trabajadores que son devueltos. Y también es bueno explicar que para estos trabajadores devueltos se aplica el mismo tratamiento que para los trabajadores disponibles que aparece en la legislación vigente. Como se ha dicho aquí, ya hay experiencia en el país de inversión extranjera y hay establecidas ya empresas mixtas u otras formas de inversión extranjera en el país. Para esas que ya existen, ¿hay alguna adecuación con esta ley en el caso del régimen laboral? Sí, tienen las disposiciones, una de las disposiciones transitorias de la propia resolución explica que estas entidades que están hoy operando tienen 90 días para ajustar todo su funcionamiento a las nuevas disposiciones. Es decir, que a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley a fines de junio, se tendrán julio, agosto y septiembre para adecuarse a estas nuevas condiciones. Eso mismo. ¿Qué otros elementos quisiera resaltar? Sí, yo finalmente quiero hacer 2 precisiones. La primera es que existen procesos disciplinarios o de derechos de trabajo que pueden estar inconclusos en el momento de la puesta en vigor de este reglamento y ellos van a continuar a tenor de las disposiciones por las que se promovieron. Y el otro tema, para concluir, es que la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, adscrita al Ministerio de Trabajo, es la autoridad facultada para comprobar el cumplimiento de todo lo establecido en el reglamento en todo el país. Es decir, que no hay en este caso tampoco excepcionalidad, es decir, aunque tienen disposiciones especiales en el régimen laboral, no los exime de cumplir todo lo que está establecido y tendrán la inspección para que se proteja al trabajador cubano en esos lugares. Exactamente, esa es la función, los derechos fundamentales del trabajador, garantizarlo, y esa es la función que tiene la inspección, de retroalimentarnos de cómo se cumple con esta normativa. Bueno, muchas gracias, viceministra, gracias por esos elementos. Estoy seguro que mañana tendremos varias preguntas sobre este tema, así que estaremos de vuelta mañana con el tema del régimen laboral. Les invito a que nos sigan acompañando, que hay otros elementos interesantes para seguir analizando aquí en esta mesa redonda. Este jueves, parte final de la mesa redonda sobre la Ley de Inversión Extranjera. Directivos de los Ministerios de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Trabajo y Seguridad Social, Finanzas y Precios y del Banco Central de Cuba responderán a las opiniones y preguntas de la población sobre la Ley de Inversión Extranjera este jueves en la mesa redonda que transmitirán Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Acompáñenos en la mesa redonda. Bueno, más de una vez ha venido Vladimir aquí a hablarnos de temas financieros y de temas de tributos, sobre todo desde que se implementó la nueva ley tributaria en Cuba. Pero ahora vamos a hablar precisamente de esos tributos incluidos dentro de la nueva ley de inversión extranjera. ¿Cómo se aplica la ley tributaria cubana, Vladimir, a estas nuevas empresas o nuevas modalidades de inversión extranjera en el país? Y a la vez, ¿qué incentivo dentro de esa política fiscal se tiene para atraer, por supuesto, a esa inversión extranjera? Gracias, Randy. Saludos para ti y para todos los que nos acompañan en esta mesa. Como bien ya se ha explicado y se ha insistido por el ministro en su intervención sobre este tema, la ley 118 prevé un capítulo dedicado a un régimen especial de tributación para la inversión extranjera y en sí misma constituye un incentivo para que se acerque el inversionista extranjero para que se desarrolle de acuerdo a los intereses de nuestra economía. Y con ello se pone de manifiesto el carácter instrumental regulador que tiene el sistema tributario, no como mero sistema de recaudación de ingresos, que también está implícito en este caso, sino una forma de incentivar
de estimular determinados sectores de la economía, en este caso a través de este régimen de incentivos. Que no es el único sector, porque como ya hemos explicado aquí en otras veces, por ejemplo, para la agricultura hay tributos especiales para incentivar precisamente el cultivo de la tierra. Y cuando concurra en esa actividad económica alguna modalidad de inversión extranjera, tendría estos beneficios adicionales que prevé la ley 118. Y hablando de garantías para esta inversión extranjera, creo que la primera en relación con el tema tributario sería la que parte de considerar que este régimen especial es una extensión en la aplicación de la ley del sistema tributario, de modo tal que los inversionistas extranjeros están pagando o realizarían los aportes al presupuesto que están previstos en esa ley con carácter general, y bajo un principio de generalidad son exigibles para todos los agentes económicos. Lo que para la inversión extranjera, esa aplicación, esa exigencia, se realiza bajo determinadas adecuaciones, que son los que resultan un incentivo, un estímulo en el pago de estos tributos. Los estímulos se concretan para tributos específicos, no para todo el sistema, sino para determinados tributos y para determinadas modalidades de la inversión extranjera. En este caso, para las empresas mixtas y para los contratos de asociación económica internacional. No disfrutan de este régimen de incentivos las empresas de capital totalmente extranjero. Y dentro de los contratos de asociación económica internacional, todos los beneficios no son de aplicación para aquellos que consisten en la administración hotelera o la administración de servicios o administración productiva o de servicios profesionales. Este es uno de los elementos, Rodrigo, que un poco flexibiliza más la ley, que es la posibilidad de mayor proporción de capital extranjero, o sea, de propiedad extranjera dentro de las empresas. Sí, como se explica, no hay un límite para accionario para establecer una asociación con capital extranjero. Puede ser 100% extranjero. Esto no es que no existiera, no, sí existía, pero aquí se ratifica y pensamos que va a haber en algunos casos donde se puede aplicar así. Lo que ocurre es lo que explicaba Vladimir, que en el caso de las empresas que son 100% extranjeras, los incentivos no son fiscales. Aquí en este caso se le aplica la ley 113 tal como si fuera una empresa cubana, vamos a decir. ¿Qué otros elementos, Vladimir? Entonces, hablar de incentivos. Así como se explicaba, que si bien las empresas de capital totalmente extranjero no disfrutan de estos beneficios específicos que tiene la ley 118, sí disfruta de todo el marco de garantías, de otras protecciones, pero no de estos incentivos fiscales. No obstante, cuando por interés del país, de la actividad que desarrolla, de acuerdo a los rendimientos que puede tributar para la economía, oído el parecer del ministro de la inversión extranjera, del comercio exterior y la inversión extranjera, el Ministerio de Finanzas y Precios puede establecer beneficios, bonificaciones puntuales como incentivo también a este tipo de inversión. Y esto está previsto tanto en la ley 118 a partir de las facultades que tiene el Ministerio de Finanzas y Precios en este sentido. Nos gustaría esbozar, al menos en términos generales, para cada tributo, cómo es que están previstos estos incentivos. Sí, ¿cómo es? Y para ello empezaríamos por uno de los tributos de mayor impacto en cualquier empresa, que es el impuesto que grava las ganancias, el impuesto sobre utilidades. En este caso, el primer beneficio consiste en que los sujetos beneficiados con este régimen especial tributarán con un tipo impositivo del 15%, cuando el resto de los agentes económicos lo harán con un tipo impositivo de hasta un 35%. O sea que aquí hay una desgravación importante como estímulo a este tipo de actividad, a la inversión extranjera. Estamos hablando de una inversión que, como decíamos, la necesitamos para estimular una producción, para adquirir una tecnología, para abrir un mercado, y por lo tanto es importante esa estimulación fiscal. Exactamente. Otro beneficio que concurre en este mismo tributo es la exoneración del pago del mismo durante los primeros 8 años una vez constituido el negocio. Eso es para todas estas empresas que se establezcan en el país en estos dos tipos de contratos. En estas dos modalidades. Sí, tanto por asociación económica como por empresa mixta. Los contratos exactos de asociación económica internacional. Los primeros 8 años están libres de ese gravamen. Sí. Y para los casos donde se autorice por la autoridad competente la reinversión de las utilidades derivadas de estos negocios, también se estará exonerado del pago del impuesto sobre utilidades. Eso quiere decir, para explicarle a las personas que quizás no tienen todo el conocimiento tributario, si usted obtiene ganancias del negocio y lo reinvierte en el país, estará exento entonces del pago de ese impuesto sobre la ganancia.
siempre que esa reinversión esté autorizada de acuerdo a los procedimientos que la propia ley establece. Y vinculándolo con otro de los principios que está recogido en la ley, el de protección del medio ambiente, y esto es algo que se ratifica de la legislación anterior, de la ley 77, a los efectos del pago del impuesto sobre utilidades se puede incrementar el tipo impositivo cuando concurre la explotación de un recurso natural. Tenemos que verlo en la ley aplicada de forma integral en la convergencia de todos los principios que la misma protege. Sí, porque incluso uno de los elementos importantes de la ley es que cuando hay intervienen recursos naturales no renovables, incluso la aprobación es por el Consejo de Estado para una inversión de este tipo, es decir, se le da al país la máxima prioridad a la protección de sus recursos, aunque no limita que se pueda hacer inversión extranjera. Exactamente. Otro de los beneficios de gran impacto es la exoneración del pago del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo. En este caso no se va a aplicar el impuesto, o sea, la tasa es cero, no tendrían que pagarlo ninguna de estas modalidades de inversión extranjera. Esto está en correspondencia con la disminución gradual que se viene aplicando con la aplicación de la ley del sistema tributario, que su tipo impositivo mínimo será del 5%, pero todos estos negocios de inversión extranjera estarían exentos totalmente de su pago. Relacionado también con la aplicación gradual de la ley del sistema tributario, están los impuestos que se establecen sobre las ventas y sobre los servicios. Y para estas modalidades también hay un beneficio de que los mismos se aplicarán con tipos impositivos reducidos en un 50%. Y durante el primer año de operación estarán exentos del pago de estos dos tributos, impuestos sobre ventas o impuestos sobre los servicios, según el que sea la naturaleza de la actividad. En relación con los impuestos medioambientales, y estamos haciendo referencia al impuesto por la utilización o explotación de las playas, el impuesto por los vertimientos aprobados en cuencas hidrográficas, el impuesto por el derecho de uso de aguas terrestres, por la utilización de los recursos forestales y de la fauna silvestre, esos son impuestos que deben aportar también estos sujetos, pero lo harán con tasas bonificadas en un 50% durante el periodo de recuperación de la inversión. Queremos llamar la atención que dentro de este régimen de incentivos se hace hincapié o se focalizan los mismos durante ese periodo donde se está recuperando la inversión con el objetivo de facilitar, de favorecer la recuperación del capital que se ha incorporado en los negocios en nuestra economía. Otro impacto beneficioso en este régimen está relacionado con el impuesto aduanero o los aranceles de aduana, que se estará exonerado del pago de los mismos por todas las importaciones con destino a los procesos inversionistas. Puntualmente se estaban dando estos beneficios en los negocios ya aprobados, pero ahora queda establecido como implementación de esta política de forma general para todos los casos. Aquí queremos señalar también, y es algo muy novedoso porque forma parte de la actualización del régimen tributario general, que es la aplicación de la contribución territorial para el desarrollo local. Un tributo que favorece el desarrollo de las localidades donde están enmarcados, donde se desarrollan todos estos negocios, donde tienen su actividad estas empresas también deberán tributarlo y con un beneficio de exoneración de su pago durante el periodo de recuperación de la inversión. Estos, en términos generales, son los beneficios que se conceden, que están previstos en la ley, al margen de que, como explicamos en un inicio, de requerirse incentivos o beneficios adicionales, están establecidos los mecanismos legales para que se aprueben de acuerdo a la conveniencia para el país. Es decir, los beneficios se focalizan sobre todo en la etapa de inversión, en esa etapa de recuperación de la inversión que permitan a ese capital pues empezar a desarrollarse y comenzar a crecer y por supuesto obtener ingresos que le permitan entonces ya después pagar todos los demás tributos. Gracias, Vladimir. Bueno, el Banco Central de Cuba también emitió dos resoluciones que complementan la ley de inversión extranjera y establecen, por supuesto, importantes elementos a la hora de esta interrelación, pudiéramos decir, financiera, bancaria, con la nueva inversión extranjera. Me gustaría, Marley, que usted nos explicara qué elementos contienen esas resoluciones, cómo se interrelacionan, pues entonces, el banco con esas empresas extranjeras a partir de ahora. Bueno, es una oportunidad poder explicar en esta mesa estas nuevas resoluciones que emitió el Banco Central a partir de
la aprobación de la ley 118, y estas normas vale destacar que actualizan y simplifican procedimientos que estaban vigentes desde el año 82 y desde el año 98. En cuanto a la resolución 46, establece, implementando el artículo 18.3 de la ley, que para hacer cualquier persona que tenga que hacer aportaciones dinerarias para la constitución de una sociedad mercantil, una compañía o un contrato de asociación económica internacional, tiene que abrir una cuenta en un banco autorizado por el Banco Central de Cuba. De esta manera, decía, se implementaba el artículo 18, en el cual se establece que se ingresa al país vía un banco establecido en el territorio a través de una cuenta bancaria, y de esta forma se asegura que el capital que se va a aportar sea aportado realmente y no nazca la compañía sin el capital necesario, así como se prevé que estos capitales no provengan de cualquier delito relacionado con lavado de activos o otras conductas de similar naturaleza que establezcan, o sea, que favorezcan y introduzcan al país y permita el movimiento de capitales ilícitos. Así que el país se protege con eso de un fiasco bancario, es decir, de que no haya el capital necesario cuando se presente la inversión, y por otro lado evita que haya ilegalidades en cualquier tipo de estos negocios. Exacto. Y evitando en cualquier caso la entrada de capitales ilícitos al país, provenientes de estos delitos y estos flagelos. Cuando ingresan la cuenta, o sea, ingresa vía bancaria, se abre la cuenta, y esta cuenta es un depósito a la vista donde se depositan todos los fondos, y el banco, ya ahora directamente en el banco, porque decía que simplificaba el proceso, anteriormente eso se hacía en el Banco Central, y en este momento se hace directamente en un banco aprobado, por lo tanto se simplifica el proceso. Entonces se emite un anexo, una certificación de ese capital depositado, que se presenta en la notaría para la constitución de la compañía. Esta cuenta tiene determinadas características, donde es una cuenta con un fin determinado, es una cuenta que no paga intereses, y los bancos cobran comisiones cubriendo todos los costos en que incurran con un margen razonable. En este caso, cuando ya esté la certificación, se presenta a la notaría, al notario, se constituye la compañía, y posteriormente esta cuenta se transfiere los fondos depositados a la cuenta corriente de la sociedad mercantil constituida o del contrato que se autorizó, y posteriormente se cierra la cuenta. Esto en cuanto a la resolución 46. En cuanto a la resolución 47, se establece que toda persona extranjera no residente en Cuba que recibe haberes por los servicios que presta puede remesar hasta el 66% de sus haberes al exterior desde la cuenta corriente en que recibe el pago de esos haberes. También tiene la posibilidad de abrir una cuenta de ahorro, un depósito a plazo fijo, y a su disposición están todos los intereses y el dinero que esté en las cuentas. Es decir, que eso es para facilitar sobre todo al personal técnico o a los directivos extranjeros que están en esas empresas, que puedan disponer de sus y todos los servicios que ofertan en este sentido las instituciones bancarias. Vale destacar que esto aplica a las zonas especiales de desarrollo que se autoricen en el país, esta resolución 47. Esto que estamos hablando también aplicará para las que ya están constituidas. Sí, sí. Es decir, las que están y las que es están. no solo para el futuro, sino ya para las que hoy están constituidas. Es decir, a partir de junio también se acogen a estas resoluciones del Banco Central de Cuba. Sí. ¿Algún otro elemento más? No, más nada que destacar. Bueno, estos son elementos imprescindibles también para la hora de complementar el conocimiento de nuestro pueblo sobre la ley de inversión extranjera. Sé que los suplementos que se vendieron sobre la ley se agotaron en los estanquillos a las pocas horas de haber salido. Hay una gran, podemos decir, avidez de nuestro pueblo por conocer más sobre esto, y por supuesto mañana nosotros estaremos de nuevo con ustedes tratando de responder las preguntas más repetidas, los cuestionamientos más repetidos de ustedes sobre este tema. Antes, desde las 10 de la mañana, a través del sitio web Cuba Debate, estaremos en un foro
con los internautas, también hablando más sobre esta ley. Nuestros panelistas, otros invitados estarán acompañándonos ahí desde las 10 de la mañana en este foro debate, y en la tarde estaremos de vuelta en la mesa redonda para continuar hablando sobre la ley de inversión extranjera, los detalles que usted quiere conocer. Así que lo invito mañana a que nos acompañe. Hoy les recomiendo 10:30 de la noche, mesa redonda internacional de Telesur por el canal educativo 2, la USAID y sus proyectos en América Latina, sus proyectos subversivos en América Latina. Y bueno, mañana de vuelta aquí. Me despido con nuestras imágenes del día. Hoy la gran amiga de Cuba y también excelente periodista y novelista mexicana Elena Poniatowska, quien tuvimos el placer de tener una vez aquí en esta mesa redonda, recibió el Premio Cervantes de Literatura. A ella están dedicadas nuestras imágenes del día. Buenas noches.